ejemplo, con respecto a las estadísticas, que es bien criticable en aquellos años académicos con muchos estudiantes universitarios, conversábamos y repasando un poco los colegas me harán dar la razón. Cuando hablábamos de una época que la psicología empezó a reducirse a un plano biológico, porque todos los fenómenos biológicos, la genética, la parte de lo que vendría a ser el temperamento, carácter que se hablaba, ¿no? Y le daban un peso al 100% la parte biológica. Y a la psicología se empezó a biologizar. Después vino ya el contexto social, que todos los fenómenos, los problemas conductuales, psicológicos, eran fundamentalmente sociales. Y ahí es donde se empieza a reducir a la psicología en un sociologicismo. Y cuando conversábamos con un alumno era la preocupación de que todas las investigaciones tenían que tener un sustento estadístico. No quiero recordar lo que decía o recordar las palabras de Winston Churchill cuando hablaba sobre la estadística. Indaguen ahí a su AI, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial o AI, para abordar todo lo que implica estas palabras históricas de este gran estadista, ¿no? No estadístico, sino estadista, con respecto a panoramas estadísticos que hablaba él. Pero vamos al tema que nos corresponde a nosotros. Entonces, decíamos que es la preocupación de que también en esta época de finales del siglo XX y todo el comienzo del siglo XXI, como una exigencia, todo académico para titularse le exigían porque tenía que tener toda tesis, toda investigación, un respaldo estadístico. Yo le decía a los académicos, ¿no será que estamos en una época que así como el biologicismo, el sociologicismo, estamos cayendo a reducir a la psicología en un estadisticismo? Y ahí ya el abordaje, que en otro capítulo tendremos quizá la oportunidad de profundizar en el ámbito filosófico, epistemológico de este fenómeno que nos preocupa a todo investigador. Aquí el TDA y el TDAH que habíamos comentado, ya varias instituciones, muy particularmente la que nos da la epidemiología a nivel nacional, hay reportes que se conocen muy poco. Los últimos son del año pasado, 2025, pero viene del 2019, en la cual el instituto especializado en todos estos temas psiquiátricos y neuropsiquiátricos, fundamentalmente el Hospital Cayetano Heredia y muy fundamentalmente el Instituto de Salud Mental de Honorio Delgado y Deyo Noguchi, que han encontrado, dicen así, que el 9,5% de niños y adolescentes, es el abordaje que ellos han tenido en ese periodo de edad, que han sido diagnosticados con el tema del TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Después han habido investigaciones universitarias, o en universitarios y en comunidades. Ahí sí es una población mucho más marcada desde los 6 años hasta los 12 años de edad, que han encontrado, según ellos dicen, con el diagnóstico del TDAH, un 25,3% de esta población, particularmente en la mayor parte de la población han sido varones, ¿ya? Después hablan de adultos universitarios, que hay una prevalencia tanto en varones como en mujeres, que han encontrado del 5,1 al 19,7%, ¿no? Y eso ya van a ir clasificando según estas investigaciones, dependiendo la universidad, dependiendo la población, dependiendo el contexto de las características poblacionales o distritales, incluso de la procedencia de muchos individuos evaluados. Hacen una comparación también en estos estudios con respecto a los datos internacionales y nos menciona que a nivel mundial las estimaciones de prevalencia pediátrica a nivel de los niños, estamos hablando de 5, 6, 3 a 6 años, oscilan entre el 5% y el 10% y varían según los criterios diagnósticos, métodos de muestreo y edad de los participantes. Recuerden este punto, porque aquí es donde radica justamente la brecha en la cual muchos podemos tener el error de los diagnósticos propiamente dicho. Entonces ya lo clasifican por edad y género. La edad es mayormente la edad escolar, la población que se ha investigado, de 6 a 9 años. Frecuente estos cuadros, es más frecuente en varones que en mujeres, y ellos hablan que van de 3
a 1 o de 5 a 1. O sea, de 3 mujeres, de 3 varones hay una mujer, o de 5 varones hay una mujer. Entonces la prevalencia han encontrado que es más en niños que en niñas, en esa edad, en esa población que corresponde a edad. Entonces el MINSA, ¿no?, el Ministerio de Salud, ya en el año 2023 atiende a 18.531 casos de TDAH. Aquí yo subrayo, yo más bien creo yo que han sido diagnosticados, bien o mal, pero no creo que sean el caso específicamente del TDAH, sino que son los diagnósticos de los profesionales que, por las características que menciona pues el paciente o los familiares del paciente, el médico o el especialista o el psicólogo ve su manual y empieza a decir, bueno, sí reúne los 9 criterios de los 6, o de los 6 criterios están check de los 9, entonces sí le damos ese diagnóstico. Pero es producto de las características del paciente, no del cuadro en sí del TDAH. Y el 2025, ya, miren, en el 2023 tuvieron 18.531 casos. Y en el 2025, de 18.000 tuvieron a 25.000 casos atendidos. Esa sí es la palabra adecuada del MINSA, que atendieron a 25.000 casos estableciéndose en los establecimientos públicos de salud, ¿no?, con alrededor del 80% de la población infantil. O sea, de 10 niños, 8 niños han sido atendidos con esos casos. ¿Cuáles son las limitaciones de estos cuadros estadísticos, ¿no?, o que conllevan a estos cuadros estadísticos? Dicen así, han concluido los especialistas, los conocedores, ¿no?, a nivel de los datos nacionales que han sido actualizados, va a depender mucho de los estudios regionales o dónde se encuentra la unidad o el establecimiento de atención clínica. Correcto, o sea, en una región poblacional fuera de Lima, muchas veces no contamos con especialistas. Hay muy buenos psicólogos, pero no son especialistas para estos cuadros del TDAH. O hay muchos especialistas, pero no hay especializados, ¿no? Hay muchos médicos, hay muchos psicólogos que son muy buenos, pero no tienen la especialidad, por ejemplo, de los problemas conductuales o problemas de lenguaje. ¿Correcto? No llegan a esas regiones. Y ahí es donde viene un gran desliz o un gran riesgo a errar o equivocarse en cuanto a los diagnósticos. Y aquí hay algo que me parece muy fundamental, ¿ya?, que ya hablan de cómo es que empiezan a aparecer los cuadros clínicos de la edad temprana, la infancia temprana, cuál es la correlación entre la infancia temprana y la adolescencia, ¿no es cierto?, en los niños escolares, la distribución por sexo, que ya se ha mencionado. Pero acá hay algo que debemos tomar en cuenta, cómo es que llegan a estos diagnósticos. Y aquí lo aclaran. Las consideraciones metodológicas. Ahí está, ¿cuál es el método que utiliza el clínico? Y por experiencia, y muchos colegas de la década del 80, 88, que hacíamos nuestras prácticas preprofesionales, me dan razón. Corroborarán muchos casos en los cuales estoy hablando en estos momentos. Muchas veces no dominábamos lo que es un examen psicológico, no dominábamos lo que es un examen psicopatológico y no dominábamos muchas veces una exploración neuropsicológica. Ahí es nuestro punto de quiebre, nuestro, diríamos así, talón de Aquiles, que muchos especialistas, yo he vivido con muchos, hemos compartido los momentos durante 12 meses, día a día, que muchos de la formación de muchos psicólogos carecíamos de estas cosas. Muchos psiquiatras también. Y neurólogos también muchas veces no tienen esa especialidad. Pueden ser muy buenos neurólogos, pero no tienen la especialidad para estos casos de estos niños o adolescentes, de los casos del TDA o TDAH. Entonces, y aquí las consideraciones metodológicas nos dicen, las cifras varían considerablemente según qué criterios diagnósticos. De ejemplo, depende el médico o el especialista o el psicólogo se esté basando en el DSM o en el CIE. DSM-5, TR o el CIE 11, 10 u 11. Entonces depende cuál es el manual que se están basando para poder abordar un caso. El otro, las consideraciones que se deben tomar, las consideraciones metodológicas, es el método de evaluación. Está utilizando una entrevista clínica, una entrevista psicológica minuciosa, una entrevista psicopatológica,
una entrevista especializada en su carrera o está utilizando simplemente un cuestionario. Eso también va a ser muy fundamental para poder determinar el contexto geográfico y socioeconómicos dentro del país. Y el hecho que muchos estudios son no nacionales ni representativos, por ejemplo, tesis o muestreos en distritos o colegios específicos. Esos son puntos que nos tenemos que tomar en cuenta para ver si es que el especialista está enrumbando adecuadamente su exploración, su estudio, para poder llegar a un determinado diagnóstico. Y por lo tanto, determinar un correcto y acertado tratamiento médico. Porque en el caso clínico que le voy a mencionar, cómo es que la familia se preocupa. Y la información muchas veces también de los familiares no es muy precisa, sino ahí está la pericia, la habilidad que nos da por años, cómo ir observando y cómo ir entrevistando para llegar a una respuesta y una exploración adecuada. Lo vamos a seguir abordando, no se vayan, y vamos a seguir con este título o este capítulo o este tema.